Ya. Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a trabajar con la semana número 29, que corresponde a el tema el Estado y la multiculturalidad. El objetivo general, tenemos ahí la propiciar la construcción de un Ecuador justo e intercultural con base con el respeto a las diversidades en un proyecto de unidad nacional bajo la premisa de una seria crítica a toda forma de discriminación y exclusión social. En cuanto a la destreza con criterio de desempeño, reconocer la interculturalidad desde el análisis de las diferentes manifestaciones culturales y la construcción del Ecuador como unidad en la diversidad. Ahora sí, para iniciar el tema vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es un saber ancestral? En cuanto a lo que es un saber ancestral, yo les he colocado ahí algunas imágenes y en cada imagen tiene un recuadro con un pequeño texto. Entonces, cada texto que se encuentre con cada imagen es lo que significa un saber ancestral. Por ejemplo, son los conocimientos y saberes ancestrales que poseen los pueblos originarios o indígenas y que hoy se practican en las comunidades. Eso es un saber ancestral. La segunda imagen que está en la parte de abajo, el lado izquierdo, representa, por ejemplo, las fiestas tradicionales como el Inti Raymi. La siguiente imagen que está al lado derecho de la primera representa en cambio la transmisión de conocimientos ancestrales que va de generación en generación. Y la última imagen representa a la educación. Recordemos que la educación nuestros pueblos y nacionalidades la reciben dentro de su propio idioma. En cuanto al reconocimiento de la interculturalidad en el Ecuador, se lo hace a través de un documento llamado la Constitución. Es decir, el reconocimiento de las nacionalidades tiene un rango constitucional. Y el primer reconocimiento de los pueblos y nacionalidades se lo hizo en el año 97-98, cuando se lo definió al Ecuador como un país multiétnico y pluricultural. Y se reconoció los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas. En la actualidad, la constitución que actualmente está en vigencia en el Ecuador es la de 2008 y donde se reconoce que el Ecuador es un país intercultural, plurinacional y laico. Asimismo, hemos planteado ahí cuáles son los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afroecuatorianas. Como ya sabemos, el derecho de los pueblos y nacionalidades está consagrado en la Constitución y ahí tenemos plasmados algunos de los derechos. Entre ellos tenemos el derecho a desarrollar y fortalecer libremente su identidad, a no ser objeto de ningún discrimen, a mantener y proteger y el desarrollo de conocimientos colectivos, ciencia, tecnología y saberes ancestrales. También nos habla del derecho a la conservación imprescriptible de la propiedad de la tierra y mantener posesión ancestral sobre las tierras de territorios y de sus tierras. Y también participar en el uso y el usufructo de la administración y conservación de los recursos naturales que se hallen en sus tierras. Ser consultados libremente sobre la explotación de los recursos. Ahí tenemos plasmados 7 derechos importantes de nuestros pueblos y nacionalidades. A continuación tenemos también las instituciones que de una u otra manera fomentan la conservación de ritos y fiestas tradicionales de nuestros pueblos y nacionalidades. Ahí en el lado derecho yo les he puesto una imagen, por ejemplo, de algunas de las tradiciones de nuestro país, como la fiesta de la Mama Negra, la Diablada de Píllaro, los carnavales de Guaranda, y cuáles son las instituciones gubernamentales que protegen y fomentan esta conservación es el Ministerio de Cultura. A su vez, el Ministerio de Cultura tiene otras instituciones que fortalecen también el cumplimiento, ¿no es cierto? Y el cuidado de estos importantes patrimonios, como son el Departamento de Cultura de los gobiernos seccionales, las casas de la cultura, museos, galerías, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Confederación Nacional de Pueblos. Son algunos de los organismos que se encargan de proteger y cuidar nuestros ritos y fiestas ancestrales. En cuanto al derecho de la educación, sabemos nosotros que la educación de calidad es parte del desarrollo humano. Por lo tanto, todos los ecuatorianos y ecuatorianas
distintamente de a qué grupo étnico pertenezcan, tienen derecho al acceso a la educación. Entonces, el sistema educativo juega un papel importante en el reconocimiento de la pluriculturalidad. En el territorio ecuatoriano, dice, conviven muchas culturas ancestrales con idiomas y costumbres propias que tienen derecho a contar con su propia educación. Es decir, que nuestros pueblos y nacionalidades indígenas se educan dentro de su propia cosmovisión, dentro de su propia cultura. Para ello se ha puesto en marcha el sistema de educación intercultural bilingüe, dice, donde se basa en el conocimiento ancestral y también se incorporan elementos de otra cultura. Es decir, que ellos estudian todo lo relacionado a su cultura, pero también hay espacio, ¿no es cierto?, para estudiar y conocer lo que tienen otras culturas de su alrededor. Así tenemos que la educación intercultural bilingüe es la educación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la educación de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Cumplen algunas funciones, como primero tenemos democratizar la educación intercultural en todo el país. Segundo, coordinar la puesta en marcha de sistemas provinciales y de nacionalidades. Tercero, tenemos apoyar a las nacionalidades minoritarias y a los centros educativos de educación intercultural bilingüe que se ubican en las fronteras de nuestro país. También tenemos garantizar a los niños de todas las nacionalidades tengan dominio y conocimiento que corresponda a cada nivel de estudio y recuperar el estatus lingüístico de las lenguas ancestrales. Ahí están algunas de las funciones que tiene la Dirección Nacional de Educación Intercultural. Fortalecer la educación de nuestras nacionalidades indígenas. La Constitución dice, garantiza que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a una educación en su propia lengua. Si ustedes observan la imagen que yo les he colocado ahí, tiene que ver con la educación que es impartida por personas de la misma comunidad que se han preparado en educación para poder educar, ¿no es cierto?, a los pueblos y nacionalidades indígenas en su propio idioma y con sus propias costumbres. Y tenemos que la Ley Orgánica de Educación Intercultural tiene, en el artículo 2, plantea los principios de la educación. Y decimos que dentro de estos principios está la interculturalidad y la plurinacionalidad. Es decir, que se valora todas las formas, ¿no es cierto?, y usos de las diferentes culturas y se garantizan los derechos humanos. Las identidades culturales se garantizan también el derecho a las personas a una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural. Asimismo, tenemos que es una educación el plurilingüismo que reconoce el derecho de las personas y comunas, pueblos y nacionalidades a formarse en su propio idioma, pero no solamente de su idioma natal, sino también de su idioma con el que conviven dentro de su país, inclusive también que rebase las fronteras de su país. Entonces, todos estos principios están fortalecidos en la educación intercultural. Y luego tenemos las instituciones que representan a los pueblos indígenas. Tenemos que los indígenas empezaron a organizarse a partir del siglo XX. El año 1986 se crea la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que agrupa todas las comunidades y nacionalidades que existen en nuestro país. Tiene 3 organizaciones regionales, una en cada región del Ecuador, una en la costa, una en la sierra y una en la Amazonía. Por ejemplo, en la sierra tenemos la Ecuarunari, ¿no es cierto?, que es una organización que representa a todos los indígenas de la sierra ecuatoriana. La COFI Niaye es, en cambio, una organización que representa a las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Y la CONAICE, que representa a las nacionalidades indígenas de la costa. Entonces, vemos que dentro de la CONAIE están representadas, ¿no es cierto?, las comunidades que viven en las 3 regiones de nuestro país. Y finalmente tenemos las instituciones que representan a los hermanos afroecuatorianos, que también empezaron a organizarse a partir del año 1990. Tienen una organización que es a nivel nacional llamada la CODAE, Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, que es una organización gubernamental que está adscrita, o sea, forma parte de la Presidencia de la República para el desarrollo de estos pueblos. Y a nivel provincial tenemos la CANE, que es la Confederación Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas, y la FECONI, que es una organización también que forma parte de los afroecuatorianos que viven en las zonas de Imbabura y de Cariche. Entonces, de esta manera vemos las nacionalidades y pueblos indígenas que tienen nuestro país. Eso es todo, estudiantes, de la semana número 29.
Bien, estudiantes, aquí tenemos entonces la actividad de la presemana número 29. Recuerden que el separador igual va a estar en el WhatsApp y en la plataforma para que usted lo pueda descargar, ¿sí? La semana 29 no se olvide de poner su nombre, el curso y el paralelo, perdón. Ahora, el tema es el Estado y la multiculturalidad. En la pregunta 1 nos pide que completemos la siguiente frase. La actual Constitución del Ecuador que está vigente desde el 2008 en su primer artículo define al Ecuador como usted completa la frase en esa pregunta. Por favor, no se olvide de revisar la diapositiva para que se pueda ayudar y contestar las preguntas. En la pregunta 2 dice, seleccione dos derechos de los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas. En la diapositiva yo le planteé 7 derechos. Usted de ahí puede seleccionar solamente dos, los más importantes que usted considere y los escribe. En la pregunta número 3 dice, va a completar el siguiente mapa conceptual, cuáles son las instituciones que tienen a su cargo garantizar los derechos, el fomento de las fiestas y ritos tradicionales de nuestro país. Yo le he puesto ya en la parte central que es el Ministerio de Turismo. Ese es el órgano importante que tiene bajo su control el fomentar y garantizar estas costumbres tradicionales. Usted va a completar donde dice la palabra texto, en cada cuadrito va a completar cuáles son las 4 instituciones más que se unen al Ministerio de Cultura en el fomento, ¿no es cierto?, de nuestras tradiciones ancestrales. Luego en la pregunta número 4 dice, complete el siguiente mapa conceptual. ¿Cuáles son las instituciones que representan a los indígenas? Yo en la diapositiva le pongo, ¿no es cierto?, que la principal se llama la CONAIE. Ya le he puesto el nombre. Ahora, usted en los siguientes cuadros que están en la parte inferior va a poner cómo se llama cada organismo regional que forma parte de la CONAIE. Recuerden que hay uno en la costa, uno en la sierra y uno en la Amazonía. ¿Cuál es el nombre de cada uno de ellos? Nada más. Esas son las 4 actividades que tenemos para esta semana. No se olviden, por favor, agregar el separador y la tarea la pueden descargar en la diapositiva, en el WhatsApp y en la plataforma donde van a quedar estos documentos subidos. Gracias.